Hola a todos, hoy estamos aquí para hacer un vídeo diferente y es que hoy vamos a hablar de un cultivo que está muy de moda, es el aguacate o también conocido como palto en toda la parte de Hispanoamérica. La verdad que yo no conozco mucho sobre ese cultivo y por eso me he traído a mi compañero Raúl, que nos va a hablar un poco más porque lo conoce bastante mejor que yo y nos va a explicar un poco sobre las particularidades de este cultivo. Raúl, dime, ¿por dónde se suele plantar o cuáles son los climas más agradables para el cultivo del aguacate? El aguacate sobre todo está muy extendido en la zona de Centroamérica, también España, Australia, Sudáfrica. Cada vez se está poniendo en muchos más sitios y las necesidades normalmente se está hablando que desde 0 hasta 2.500 metros de altitud se da este tipo de cultivo, aunque es aconsejable a partir de 800 metros de altura. O sea que es un cultivo que necesita algo de altitud, pero al mismo tiempo entiendo que no quiere climas muy fríos, ¿verdad? Es muy sensible a las heladas, es decir, temperaturas heladas de -3, -4 en algún momento pueden dañar porque es un cultivo perenne y en floración rondando 0 grados, 2 grados puedes tener problemas con la floración, menos cuajado de frutos. Perfecto. Muy bien, y en cuanto a suelos, también he escuchado que que es también bastante particular, ¿no?, en los requerimientos de suelo. Sí, normalmente necesita suelos suaves y bien aireados y lo que hay que tener en cuenta es que tiene que ser ricos en materia orgánica. Hay que tener en cuenta que el cultivo del aguacate, los pelos absorbentes se colocan sobre todo entre los 20 y 30 primeros centímetros. Es un cultivo muy superficial, aunque las raíces pueden llegar a 60 centímetros o en suelos hacia abajo, pero la zona más efectiva de absorción es en la zona de los 20-30 primeros centímetros. Perfecto. Y más o menos, ¿cuáles son los marcos que se están utilizando para plantarlo? Los marcos más estándar difiere mucho de la zona donde estemos. En la zona de México se utiliza mucho el 9x9, 10x10. Aquí en España se suele utilizar más semi-intensivo, que se puede ser 6x4, 6x5. Y luego está el cultivo de alta densidad, que nos podemos ir a un 4x2, 4x3, ya de alta densidad. Entiendo que la tendencia actual será a la máxima densidad que se pueda, ¿no? Sí, depende, porque es un cultivo muy exigente, sobre todo a la cantidad de lluvia, que luego hablaremos, a la cantidad de agua que necesita. De acuerdo. Y en cuanto a variedades, ¿qué tipo o cuáles son las variedades las más comunes que se están utilizando? La variedad más extendida en el mundo es la variedad Hass, ¿vale? El Hass es el 80% de la producción mundial. Luego, aparte de esa, está como Lanjas, Fuerte, Manuma. Hay otra serie de variedades que son secundarias y cada vez están cogiendo más peso. ¿Por qué están cogiendo más peso? Porque para cubrir lo que es todo el año, en muchas zonas se utilizan varias variedades y cada una para la recolección que se acumule a lo largo de todo el año. Para alargar un poco la campaña. Para que la campaña sea todo el año completo y no solamente solo unos meses. ¿Y son autopolinizantes o necesitan machos y hembras? Pues el aguacate es una planta un tanto especial, necesita polinización. Necesita polinización porque las flores masculinas y las femeninas no abren en el mismo momento dentro de una misma inflorescencia. Por eso necesitamos polinización de otra planta. Es un fenómeno que se llama en el aguacate dicotomía y lo que se produce es que hay plantas tipo A y variedades tipo B, o sea, variedades A y variedades B. La variedades A florece la parte femenina por la mañana y por la tarde abre la masculina. Qué curioso, ¿no? Y repite normalmente al día siguiente y se acaba lo que es la floración. Y en las tipo B es al contrario, florece la femenina por la tarde y la masculina a la mañana siguiente. O sea que tienes que mezclar A con B. Siempre hay un periodo de solape pequeño y es por eso que aunque tengas uno puede que sí que tengas producción aunque sea mucho menor. Perfecto. Y es una planta que necesita también mucha polinización de abejas o algún otro insecto. Vale, entonces sí es entomófila y veo que es bastante curioso, o sea que para el tema de la polinización es algo bastante o sea, complejo, vamos a decirlo, pero bueno, una vez que lo conoces, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que es una variedad que por lo largo de la historia, es decir, en una planta puede haber hasta 1 millón de flores. Wow. Cuando solamente entre el 0,2, el 0,3, depende de la biografía, puede ser que sea efectiva.
tenemos que buscar ese momento durante que aumente el tanto por ciento de fecundados. Que es un punto crítico la floración. Es un punto crítico, sobre todo en el tema de temperaturas, tema de nutrición y tema de agua. Perfecto, perfecto. Oye, y en cuanto a plagas y enfermedades, ¿cuáles son las plagas más comunes? Las plagas importantes depende también en la zona, es decir, por ejemplo, en España aparecen plagas que no se dan tanto en la zona de México, pero lo más normal en la parte global sería el tipo barrenador, los trips, también el chinche, que aparece en España no se da, pero en México es una verdadera plaga. Y esas son más o menos las principales. ¿Y las enfermedades cuál podríamos nombrar así la más común? La más común es la fitóptora, que es podredumbre de la raíz. La famosa fitóptora. La Phytophthora dziraboni, ¿vale? Es decir, la más típica, que aparece normalmente en todos los sitios. Luego en algunos también aparece también, por ejemplo, la botrytis, la podredumbre blanca de las raíces, que te mata totalmente el árbol. Y otras como puede ser antracnosis, lo típico ya en la mayoría de los cultivos, que puede dañar hojas o puede dañar también el fruto y hacerlo inservible para él. Vale, veo que en cuanto a enfermedades, las que me has nombrado son enfermedades que están muy ligadas a la humedad en el suelo, ¿no? Entiendo que sí. La práctica del riego y las necesidades hídricas del árbol también es un punto bastante complejo para el aguacate, ¿no? Como hemos dicho, necesita mucha materia orgánica porque es un suelo que necesita mucha aireación. Es decir, excesos de encharcamiento le dan muchísimos problemas a la planta y sobre todo en la floración, y al estrés hídrico también es muy sensible, porque es una planta que como está en muy pocos centímetros no puede tampoco absorber por las raíces lo que está muy profundo. De acuerdo. ¿Y qué necesidades hídricas tiene, más o menos? Eso depende también, el cálculo de necesidades hídricas depende mucho de cada país. Si ponemos un ejemplo, en España se estima que el consumo puede estar sobre los 7.000 metros cúbicos por hectárea y año. Perfecto, perfecto. O sea, volvemos a lo mismo, que hay que ser muy meticuloso con el riego, ¿no? ¿Qué sistemas de riego se están utilizando, por cierto? En zonas se está utilizando normalmente o microaspersión o riego por goteo. Yo considero que el microaspersión se utiliza en países donde el agua le sobra un poquito. Sí. Es decir, tampoco está muy desaconsejable el tema del micro en el tema del aguacate. Como es muy superficial, cuanto más superficie mojemos también puede que le favorezca. Sí. Pero por otro tema está la aplicación de fertilización y todos los temas que hace que cada vez aumente mucho más el tema del riego por goteo. Sí, claro, entiendo que también alguno de los problemas es el incremento de humedad, también te puede acarrear algún tipo de enfermedad. Totalmente, o sea, favorece sobre todo la botrytis, sobre todo el tema de la fitóptora que hemos dicho, tanto en fruto como en el pie. Y luego, por lo que tengo entendido, también es una planta bastante delicada en cuanto al tipo de agua, ¿no? Es bastante sensible a la salinidad, ¿no? Sí, de ahí por hecho es mucho mejor, es decir, el riego por goteo, podemos controlar mucho mejor el tema de la salinidad, conductividades en suelo por encima de 1,8 empezamos a tener problemas, y en el agua de 1,2, 16 por centímetro. Sí, o sea que le gusta el agua prácticamente sin sales ninguna. De hecho, sí. Me consta que se están incluso instalando desalinizadoras para regar en aguacate. En muchas zonas donde tienen problemas de aguas salinas se están utilizando desaladoras para este tipo de cultivo porque es un cultivo muy rentable. Hay que tener en cuenta que con los precios que tiene ahora y producciones en alta densidad podemos llegar a 14 toneladas por hectárea. Sí. Es decir, el rendimiento es muy grande. Entonces, a ver, si me dices que es un cultivo que es súper sensible tanto al exceso de agua como a la falta de agua, y encima también es un cultivo muy sensible al exceso de sales, ¿cómo podemos conseguir controlar para que el cultivo funcione bien? Cada vez se está poniendo más el tema del control, de monitoreo del cultivo. Utilizar sondas de humedad para saber dónde está el nivel mínimo que perdemos agua por percolación. A la vez, los mismos sensores son capaces de medir la conductividad. Claro. Controlamos conductividad y humedad en el suelo para saber cuándo tenemos que regar. En el tema del micro es más difícil de hacer porque normalmente es menos homogéneo lo que es el tema de la distribución de agua. No hay ninguno que sea perfecto en todo el diámetro del cultivo.
es un valor añadido que cada vez se va a poner más. Además es un cultivo de valor y por el coste económico que tiene este tipo de implantación, las ventajas son grandísimas para el que el cultivo se desarrolle y funcione perfectamente. Está claro que eso es una tendencia no solo para el aguacate, sino prácticamente para casi cualquier cultivo, pero en el aguacate, por lo que hemos comentado, todavía más. O sea, es que es súper importante y no me extraña que se esté instalando monitoreo y sensores, porque al ser un cultivo de alto valor añadido y especialmente sensible, creo que es la solución óptima. Sin lugar a dudas es uno de los cultivos que están de moda por la rentabilidad que tiene y por la carrera que le queda. Así que si estáis interesados en algo más de información, os podéis poner en contacto tanto con Raúl, mi compañero, como conmigo. Muchas gracias. Gracias a todos.